Saludos y bendiciones. Bienvenido a esta cita con el tiempo. Ven, siéntate conmigo para que disfrutes de unos minutos de un buen café en este espacio, el cual es tuyo. Tocaremos temas del diario, de la vida y de la existencia. Hoy, como todos los miércoles, nos veremos aquí un ratito y ya con ustedes, el coach. Siguiendo con la definición de cada una de las siglas de VIP, hoy le toca a la última sigla, no por ser última es menos importante. Yo creo que es una de las palabras concepto. Y mira, estoy hablando de concepto y voy a utilizar la página precisamente de concepto para definir la palabra pertenencia. Pero es un concepto, es vital para lo que quiero explicar que es VIP. Pero para eso tengo que definir, según la Real Academia Española o el diccionario de la Real Academia Española, dice que pertenencia, dice, relación de una cosa con quien tiene derecho a ella. El otro dice, territorio o núcleo de población separados de la cabeza de un municipio y que corresponde a su jurisdicción. También dice, hecho o circunstancia de forma parte de un conjunto, como una clase, un grupo, una comunidad, una institución, etcétera. Yo creo que esa última es una de las más me llena, esa definición, pero voy a ir a concepto. La había dicho la página concepto, de verdad que la recomiendo. Tiene unas definiciones bastante decentes de lo que realmente uno, digo, en el caso mío, yo quiero encontrar y dice, sentido de pertenencia es la identificación subjetiva que un individuo experimenta respecto a un grupo, una organización o una comunidad, en donde se siente cómodo, bienvenido o aceptado, es decir, en donde siente que pertenece. El sentido de pertenencia es un elemento fundamental en la constitución de las comunidades humanas. Se trata de naciones, ejércitos, organizaciones dedicadas al trabajo o equipos deportivos. Este sentido permite que los integrantes de un grupo operen de manera conjunta y antepongan hasta cierto grado el bienestar colectivo al individual. Sin un sentido de pertenencia bien arraigado, a los colectivos humanos le cuesta mucho más funcionar de manera conjunta o coordinada. Hasta cierto punto, el sentido de pertenencia se forja de manera natural y espontánea entre individuos que comparten espacio e intereses durante el tiempo suficiente. A fin de cuentas, somos seres gregarios y la experiencia compartida forja lazos de identidad entre nosotros. El problema está en el colectivo cuyos individuos no comparten buena parte de su cotidianidad, ni piensan de manera similar o simplemente ni se conocen, como ocurre entre los ciudadanos de un país. En esos casos, el sentido de pertenencia puede forjarse o construirse a través de la educación cívica, ciudadana, familiar, etcétera, o el adoctrinamiento ideológico, religioso, etcétera. En ambos casos, se trata de sistemas de valores transmitidos que fomentan en el individuo la noción de formar parte de un grupo humano mucho más amplio, que incluso antecede su existencia y al que debe cierto grado de afinidad, fidelidad o respeto. De hecho, el sentido de pertenencia en el ámbito familiar se encuentra entre los factores cruciales para la adecuada formación del individuo, ya que en la medida en que se siente aceptado, aprobado e integrado el núcleo familiar, será más sólida su autoestima. De hecho, en la teoría de la necesidad humana, formulada por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, el sentido de pertenencia forma parte de las necesidades afectivas. Oye, mega interesante. Y yo quiero comenzar mi parte diciendo, o hablando de una canción
que realmente es la que yo utilizo para explicar esta parte de pertenencia. Y es una canción del compositor Silverio Pérez, que por lo menos los que son de mi época se van a acordar. Aquella canción decía: esta es mi escuela y yo la quiero y la defiendo. Esta es mi escuela. ¡Wow! ¡Qué interesante! En aquel entonces me acuerdo yo que los que limpiaban la escuela eran los padres, porque era el salón de mi hijo, era la escuela de mi hijo, y le transmitían a uno ese sentido de pertenencia, porque este es mi salón y yo no tengo por qué tirar basura al suelo, porque es mío. Y si lo tiro al suelo, yo lo recojo y lo tiro al zafacón. Que si yo ensucié, yo limpio. Y me acuerdo que un día a la semana nos daban un pañito, o un día al mes, de verdad que no me acuerdo ahora, yo hace muchos años de eso. Y nosotros mismos eran los que limpiáramos los pupitres. ¡Wow! ¡Qué importante! Porque entonces, todo lo que estaba alrededor mío, aunque yo no lo hubiera comprado, era mío. Era mío porque pertenecía a gran parte, no aparte, a gran parte de lo que yo era en aquel momento. Y yo podía decir, este es mi carro. Yo podía decir, esta es mi casa. Yo podía decir o establecer la diferencia entre hogar y casa, porque aunque no fuera mi casa, sí era mi hogar. Y yo podía darle un sentido de pertenencia a aquello que de alguna u otra manera era parte cotidiana de mi vida. Hoy en día vemos como esta generación lamentablemente son capaces de destruir todo porque no es mío, porque no me pertenece, porque yo no fui quien lo compré, porque yo no tengo que arreglarlo, porque. Y perdemos gran parte de la esencia de lo que somos, porque pues eso no es mío. Pero ¿para qué yo voy a limpiarle el frente mío? Eso no es mío. ¿Para qué yo voy a limpiar la escuela si eso no es mío? ¿Para qué yo voy a cuidar el vehículo que me están dando en el trabajo para poder yo transportarme si eso no es mío? ¿Para qué yo voy a cuidar una oficina si eso no es mío? Que lo arreglen los jefes, que lo arreglen los dueños, que lo arreglen. Y se nos olvida que somos una parte importante del colectivo, viviendo en un mundo individualista, el cual le importa un pepino al angolo su prójimo. Y volvemos nuevamente a la palabra prójimo, olvidándonos de la importancia que tiene entender que yo soy el prójimo de otro y hasta de mí mismo. Pertenencia. ¿A qué pertenezco? Oye, pero qué bueno estuvo este café. Así que te invito al próximo café. Si hay algún tema que quieras que desarrolle por aquí, tienes alguna pregunta o tienes algún comentario, escríbeme por Facebook, por YouTube o por Instagram. Me encuentras como Coach Viera o envíalas al correo electrónico coachviera@outlook.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Este café estuvo sabroso por haberlo compartido contigo. Repito, búscame por Facebook o por Instagram como Coach Viera. En las notas del episodio te dejaré los enlaces de contacto. Si encuentras valor a este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña en las plataformas que me estés siguiendo. Nos vemos el próximo miércoles con otro café interesante. Gracias y hasta la próxima.